¿Sos fanático o fanática del webcómic y del manga? Tanto que en algún momento, mientras veías tu favorito, se te pasó por la cabeza crear alguno, pero no tenés los elementos ni conocimientos necesarios. Bueno, si te gustaría crear por primera vez tu cómic o ya lo hiciste y querés mejorarlo, déjame decirte que este canal es para vos. Acá vas a ver muchísimos tutoriales y consejos sobre el guión de una historia o la parte del arte y diseño del mismo. Pero basta de charla, comencemos con este mágico camino del webcómic. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Terk. En esta parte vamos a seguir con la sección de herramientas de Clip Studio Paint, que sería la parte izquierda. En el día de hoy vamos a ver lo que serían las figuras. Bien, entramos al Clip Studio Paint. A lo que me refería es, vamos a seguir con la sección de esta parte, que serían las herramientas principales que nos brinda Clip Studio Paint. La que vamos a ver hoy sería la de figuras. La tecla rápida es la tecla U, como les había dicho anteriormente. Por ejemplo, el de la plumilla o el lápiz es la P. Apretamos la tecla P y ven que va directamente a la de plumilla. Aprieto de nuevo la P y va directamente a la parte de lápiz. Y si aprieto la U, va directamente a la parte de figuras. Ahí ven, dice figura y entre paréntesis, que sería la tecla rápida, que es la U. Bien, en esta parte tenemos distintos tipos de subherramientas. Tenemos la línea recta, curva, polilínea. Yo lo que voy a pasar a explicarles en este tutorial sería todas estas que están acá. Bien, vamos a comenzar con el que sería la línea recta. La línea recta, como básicamente dice su nombre, es una línea recta. Vean, por ejemplo, hago una línea y por más que ven ahí que yo me muevo un poquito para arriba, para abajo, dependiendo de cuánto ángulo le dé, la línea siempre va a ser recta. Ahí ven, siempre es recta, o sea, no tiene como una curva. Por ejemplo, ¿qué pasa si lo suelto? Ahí. Bien, ahora ven esta parte que se creó, que sería el inicio y el final, como estas puntas. Esto es algo que yo configuré anteriormente, o sea, es algo que yo utilizo, mejor dicho, pero esto lo pueden configurar también ustedes. Por ejemplo, si ustedes son nuevos en el Clip Studio Paint, no les va a venir con este inicio y final, les van a venir como rectas. Ahora les voy a mostrar cómo configurarlos. Bien, una vez estando en la parte de línea recta, van a ir a la última parte donde dice inicio y fin. Y si es que esta parte de acá no les aparece, lo que tienen que hacer es ir a la llave y estando acá en el detalle de su herramienta en línea recta, van a la última parte que sería inicio y fin. Ahí. Y en esta parte, por ejemplo, si a ustedes no les aparece acá, lo que tienen que hacer es, tendrían que tener desmarcada este ojito. Ahí ven, ahí significa que no les aparece, pero cuando cliquean el ojito, ahí sí les va a aparecer. Esto por las dudas de que no les aparezca las configuraciones. Ahí yo marco todo. Y ahí está. Bien, una vez que ya tengamos el inicio y final en esta parte, lo que vamos a hacer es, en el tamaño de pincel, acá van a tener que cliquear en tamaño de pincel. Por ejemplo, si lo tienen nuevo, lo van a tener así, en nada. Van a tener que ir a tamaño de pincel, lo dejan en el valor mínimo y acá van a poder especificar el porcentaje o la longitud. Yo recomiendo tenerlo en especificar porcentaje. Bien, y una vez que lo tengan ahí, ya pueden hacer la configuración que quieran. Por ejemplo, no sé, que el inicio sea mucho más delgado que el final. Ahí ven, el inicio es mucho más delgado que la parte del final. Bien, ahí ya lo pueden tener configurado de esa forma. Bien, una vez que vimos esta parte del inicio y del final, lo que vamos a ir sería la parte de lo primero que tenemos acá, que es el tamaño del pincel, que básicamente es el tamaño que le vamos a dar a nuestra línea recta. Después tenemos la parte de opacidad, vamos a poder bajarle la opacidad para que no se vea mucho. Y en la parte de suavizado, que es la parte que ya les había mencionado anteriormente, que es en la que crea, por ejemplo, como lo que va a hacer es crear como un poquito más unos grises alrededor. Vean,
Ahí está, ven. Por ejemplo acá es más definido la línea, pero por ejemplo acá tiene como grises al costado. Esto para que no sea tan abrupto. Por ejemplo la parte del suavizado, en esa línea se utiliza más lo que sería el webcomic, y el sin suavizado es el que utiliza para mangas. Bien, también la configuración, si entramos acá en la llavecita, lo que vamos a poder hacer es el paso del ángulo. Por ejemplo, ahora lo tenemos en 45 grados. Si yo quiero hacer una línea, no sé, por ahora ven que lo hace recto, pero no en un ángulo definido. ¿Qué pasa si yo aprieto la tecla Shift? Vean, aprieto la tecla Shift y ven que me lo hace siempre en un ángulo. Esto si quieren hacer, no sé, algún tipo de sombreado. Ahí ven. O sea, fíjense que todos van a la misma dirección. Eso es porque tenemos el paso del ángulo a 45 grados. Eso obviamente lo podemos configurar. Vamos de nuevo a la parte de la llavecita, en curva de unidad, y acá en paso del ángulo vamos a poder poner, por ejemplo, 90 grados. Ahí, en 90 grados, vean cómo me va a hacer la línea. Aprieto la tecla Shift y vean, lo puedo mover solo en 90 grados, sea izquierda o derecha. O sea, lo puedo hacer solo en 90. Vean, 90, ahí, 90 y 90. O sea, solo lo puedo hacer en 90 grados. Acá hay 90, acá hay 90 y así. También eso lo podemos seguir configurando, no sé, por ejemplo, a 180 lo queremos. Ponemos 180. Ahí. Y vean que solo va a crear una línea recta. Ahí. Ahí sin el Shift y con el Shift solo vamos a poder crear ahí. Ven que ya no se levanta. Eso porque lo tenemos en 180. Ahí. Que sería esto. 180 grados. Y de eso no se va a poder mover. Y ahí lo pueden configurar como quieran. Yo siempre lo tengo, no sé, en 45 o eso. Depende del tipo de efecto que quieran hacer ustedes. Bien, una vez ya terminado con la parte de línea recta, vamos a ir con la parte de la curva. Bien, lo que yo voy a hacer acá es borrar todo esto. Voy a apretar la tecla suprimir estando en esa capa y me va a borrar todo lo que está ahí. También lo que se puede utilizar en la parte de figura sería combinarlo con la de los vectores. Vean, por ejemplo, estando ahí con esta, creo, no sé, una línea, aprieto la tecla O y vean que se puede configurar. Ahí ven, va a configurar, no, modificar mejor dicho. Ahí. También es uno que se puede combinar y utilizar con la línea de vectores, que es el tutorial que les había explicado anteriormente. Bien, ahora vamos a la parte de la curva. En la parte de la curva tenemos casi las mismas modificaciones que podemos hacerle en la parte de línea recta, como en tamaño de pincel, opacidad, suavizado, inicio y final. Vean, ahí, el inicio y el final. Pero lo que más cambia esto con la línea recta es que vamos a poder crear una curva. Bien, ¿qué tipo de curva? Por ejemplo, recuerdan que en el otro, cuando hacíamos un clic, no debíamos levantar el lápiz o soltar el clic del mouse. Por ejemplo, acá si lo soltamos, ahí va a crear esa línea, ahí. Pero va a seguir estando ahí como en función. Lo que vamos a hacer es darle un ángulo, una curva, mejor dicho, un ángulo no. A él le podemos dar acá. Le damos ahí, pero decimos, no sé, yo no quiero que sea así la curva, ni estando en la parte de vectores lo podemos modificar. Ahí ven, no se le pueden hacer el tipo de movimiento que quieran, pero esto solo se crea cuando tenemos la parte de inicio y final. Por ejemplo, si tenemos desactivado inicio y final, vamos a poder darle otra configuración. Por ejemplo, voy a crear una línea ahí, con la curva ahí, para este lado. Bien, estando en la parte de una capa de vectores, recuerden que solo esto se puede hacer en la capa de vectores, o sea, configurar una línea, porque en la capa de rasterizado no se puede hacer. Bien,
Estando ya creada una de vectores, vamos a apretar la tecla O de opciones y vean que nosotros vamos a poder modificar de nuevo la curva. Ahí ven. Por ejemplo, si anteriormente no nos gustó la curva que hicimos, vamos a poder modificarla a nuestro propio gusto. Bien, ahí por ejemplo también lo que podemos hacer es, hacemos clic derecho en la línea, vamos a poder añadir un punto de control para seguir modificando. Añadimos otro punto de control o otro punto de control. Uy, ahí lo moví. Y vamos a poder mover los puntos de controles que creamos. Esto sirve mucho, por ejemplo, si se trabaja con mouse, porque pues lo que hacen es escanear un boceto que hicieron a mano en una hoja, lo pasan al Clip Studio Paint y con esta crean una línea de curva ahí sobre el boceto, y lo que hacen es adaptarlo a la línea del boceto ahí, y lo pueden modificar y modifican la línea como ustedes quieran dependiendo del dibujo. Ahí vamos a pasar al que sigue, que es polilínea. Bien, en polilínea es bastante parecido a lo que tenemos en la de curva, pero sin crear una curva. Sería como crear muchas líneas rectas. Vean, creamos ahí una línea recta, otra línea recta, otra línea recta, otra línea recta, y así. ¿Cómo vamos a poder finalizar esto? Simple, haciendo doble clic. Hacemos doble clic y finaliza. También lo vamos a poder configurar. Ahí podemos añadir un punto de control, vamos a poder eliminar el punto de control, y así todo ese tipo de configuraciones. Después tenemos curva continua. Yo sinceramente esto no lo utilizo mucho. Es crear una curva que es como la anterior, pero sigue haciendo otro tipo de curva. Ven ahí. O sea, después de hacer el clic final, la línea sigue, y cuando la línea sigue, vean que configura la primera curva que hicimos. Ahí ven. Y si nosotros seguimos, va a seguir modificando las anteriores curvas. Y para finalizar hacemos doble clic y ahí finaliza. Bien, como ven acá, este también tiene activado el inicio y el final, pero lo voy a dejar ahí porque yo no lo utilizo. Bien, después tenemos curva de Bezier. A ver, voy a este tamaño. Ahí va a crear una línea dependiendo del ángulo que nosotros les demos. Ahí. Para finalizar, doble clic. O sea, hacemos, esperen, voy a borrar todo lo que está acá. Ahí está. Ahí. Cada vez que soltemos va a crear como un ángulo, y cuando volvamos a dibujar, ven esa línea de ahí, eso es lo que va a dibujar. Vean, ahí vamos a poder modificarlo, y una vez que lo soltemos va a crear otra curva. Ven ahí esta curva que está haciendo acá, esa es la curva que se va a dibujar. Ahora yo tengo el lápiz en el aire, pero cuando cliqueo va a dibujar esa curva. Ahí, ven que dibujó esa, y una vez que lo tengamos ahí mantenido, vamos a poder soltar de nuevo y vamos a poder crear otra curva, y así. Yo esto sinceramente no lo utilizo para nada, al igual que curva continua y curva de Bezier, no los utilizo para nada. Después tenemos relleno con lazo, que es básicamente hacer un relleno que se puede hacer con el balde, pero este lo hace más rápido. Vean que ahora me sale el coso de prohibido. ¿Por qué? Porque estoy en la parte de una capa de vectores. Voy a tener que estar en una capa de rasterizado para poder utilizar esto. Ahí. Por ejemplo, hacemos una selección y lo que hace es rellenarlo automáticamente. Por ejemplo, no sé, hacemos un círculo ahí, pero ¿qué pasa si después de hacerlo, como que nos metemos? Esta parte que nos metimos va a crear un blanco. Y ven que afuera creé otro. Esa parte va a estar en negro. Ahí está, ¿ven? Esta parte yo tampoco sinceramente no lo utilizo demasiado, pero puede ser muy útil para hacer directamente un relleno así rápido. O sea, quieren rellenar una parte, hacen ahí y listo. Bien, ahora vamos a la parte de rectángulo. Voy a borrar esto que está acá, que está en la capa de abajo, ahí. Bien, la de rectángulo
Yo lo utilizo, este sí lo utilizo bastante, cuando hago por ejemplo el guión gráfico o el borrador de mi cómic o manga. Porque lo puedo, por ejemplo, hago un rectángulo de cómo va a ser la viñeta o el panel y después lo configuro a... Si hay algo que no me gusta lo puedo configurar. Por ejemplo, si ahora lo hago con la de capa no lo voy a poder configurar, o sea la capa rasterizada, pero si hago con la de vectores sí. Vean, ahí por ejemplo digo, esto quiero que sea una de las viñetas, por ejemplo, acá va a estar el globo de diálogo, acá va a estar una persona, ahí ven. Y por ejemplo digo, no sé, quiero que sea más chico, y agarro, cliqueo ahí y lo bajo. Ahí. Y esta parte lo puedo borrar. Uy, ahí. Y así se puede utilizar esto. Yo lo utilizo como borrador, no lo utilizo como viñeta. Cuando utilizo una viñeta, creo directamente una viñeta, o sea, desde acá, que es un tutorial que ya les había explicado. O sea, no utilizo esta herramienta. Pero si ustedes quieren la pueden utilizar. Yo lo utilizo como para guión gráfico o borrador, solo para eso. Bien, después tenemos lo que sería la parte de elipse, que crea como una especie de círculo, pero así. ¿Ven? También lo vamos a poder mover para cualquier lado y ahí lo crea. Y si también lo creamos con la parte de vectores, lo vamos a poder configurar. Ahí, 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 ahí lo tienen. También, por ejemplo, si quieren hacer un círculo perfecto, van y mantienen el shift. ¿Ven? Por ejemplo, ahora suelto el shift y ahora mantengo el shift. ¿Ven cómo hace el círculo? Ahí. Después tenemos lo que sería polígono. Bien, ven que en los anteriores yo no le expliqué mucho lo que tiene acá, porque siempre en casi todos es igual. O sea, no hay distintas configuraciones. Tiene el suavizado, la forma del pincel. Por ejemplo, en este rectángulo lo único que podría cambiar es redondear en la esquina. Por ejemplo, ahí. Dependiendo del tipo de redondez que le quieran dar. Ahí ven que creó como una curvita en la esquina. Pero sinceramente yo nunca lo utilizo a eso. ¿Ustedes lo pueden utilizar? Claro que sí. También lo que pueden hacer es en la forma del pincel ponen algún tipo, no sé, esta forma media rara. Pueden poner hasta corazones. Van ahí en la forma del pincel, se tienen como melodía, estrellas, corazones. Ahí ven, voy a agrandarlo un poco. O sea, una viñeta de corazones. Ahí, no sé, para mostrar algo de amor. También si quieren cambiarle el color lo pueden hacer en medio rosadito. Ahí lo tienen, ¿ven? Bien. Pero yo no lo utilizo mucho para eso. Bien, y en elipse ya les expliqué todo, porque casi todo tiene la misma configuración. Se puede usar para distintas formas, sí, pero dentro de las subherramientas tienen la mayoría las mismas configuraciones. Así que no es algo muy complicado esta parte. Bien, voy a borrar todo con suprimir. Y en esta parte de polígono es básicamente crear un polígono de muchos lados. Ahí, por ejemplo, ahora tenemos uno de 6. Podemos crear uno de un círculo, pero para eso tenemos el de elipse. Así que control Z. Vamos de nuevo a esa parte. Al igual que el otro, si apretamos la tecla Shift, vean cómo se crea una elipse del mismo tamaño en todos los lados. Ahí ven. Una vez que lo soltemos, o sea, cuando hacemos un clic, vamos a poder modificar el ángulo que va a quedar. Por ejemplo, ahí. Hacemos de nuevo ahí, clic, y nos va a dejar mover el ángulo que queramos. No sé, ahí. Y esto fue todo el tutorial por hoy. Espero que me perdonen por no haber subido tutoriales anteriormente, que estaba haciendo dibujos para el concurso de Webtoon. Y nada, ahora voy a volver a publicar cada semana y hasta la próxima.
Y si quieren pueden leer mi webcomic que estoy subiendo en Webtoon Canvas, que es Divine Blood, y el que estoy utilizando para participar en el concurso, que es Somos Vecinos. Le voy a dejar unas imágenes igual. Y nada, espero que hayan disfrutado el video y que hayan entendido, y hasta la próxima. Fearless.